comentar algunos aspectos antes de partir ya con los contenidos que nos corresponden para el día de hoy y mientras se van sumando más personas a esta sesión, comentarles algunos elementos, recordarles más bien algunos elementos administrativos respecto al curso. Recordar que las clases, ¿cierto? Tienen un componente de clases que son asincrónicas, que tienen que ver con estas actividades que vamos desarrollando después de las clases, una vez que terminan, y también con las cápsulas que están cargadas en la plataforma, ¿ya? Junto con eso, comentarles que al finalizar el tercer módulo, se realiza una evaluación, ya la evaluación final de este curso, que contempla todo lo revisado en clases y también algunos elementos respecto a las cápsulas de contenido que están cargadas en la plataforma UCampus, ¿ya? Así que es importante que puedan ir preparando esa evaluación y también revisando los contenidos para tenerlos presentes para ese momento, ¿cierto? Esta evaluación es principalmente alternativas y de verdadero y falso, la mayoría son alternativas, así que para que tengan más o menos esa claridad y se puedan ir anticipando también a esa evaluación. De todas formas, después nosotros les enviamos la información por correo electrónico, les compartimos también el calendario de cierre del curso en el módulo 3 para que lo tengan ahí presente y tengan claridad de todas las fechas. Recordar también el tema de la asistencia, ya hemos recibido algunas justificaciones junto con Isidora. Súper bueno eso. La idea es que lo puedan seguir haciendo en caso de que tengan que faltar por algún motivo alguna de las sesiones que tenemos programadas. Y recordar que el curso exige un 75% de asistencia como requisito, ¿cierto?, en conjunto con la evaluación para poder aprobar y obtener el certificado, ¿ya? Así que esos elementos como antesala para que los tengan ahí presentes y los puedan ir de alguna manera teniendo en consideración, ¿ya? Dicho eso entonces, y dándole la bienvenida a quienes se han sumado en estos últimos minutitos a esta sesión, voy a compartir pantalla para que demos inicio a nuestra clase del día de hoy. Estoy poniéndolo en pantalla completa, ahí sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerles como siempre por la puntualidad, por la asistencia a estas clases que desarrollamos desde la Universidad O'Higgins en conjunto con la Dirección de Educación Pública. Particularmente nos encontramos en el módulo 1 con la clase del día de hoy. Estamos por cerrado este módulo y pasamos luego la próxima semana al módulo 2 que tiene que ver con el control de gestión en la nueva educación pública. Y así que la clase del día de hoy tiene que ver un poco con dar este cierre a este módulo y que poder un poco conectarlo con el módulo que sigue, que tiene que ver con el control de gestión, ¿ya? En ese sentido, recordar lo que hemos conversado en estas dos clases, el, principalmente hemos hablado, ¿cierto?, harto respecto al concepto de planificación estratégica, de planeación estratégica en instituciones públicas, y de la mano con eso conversamos también ayer en torno a la traducción que eso tiene y la expresión que tiene en los instrumentos de gestión, particularmente en el plan estratégico, que es uno de los instrumentos principales que existen en todas las organizaciones para poder direccionar las instituciones, direccionarlas en función de un objetivo y poder generar algún cambio, ¿cierto?, organizativo, un cambio organizacional. Era muy interesante también escuchar ahí algunas reflexiones que ustedes iban realizando, ¿cierto? Agradecerles por eso también, por la participación. Principalmente se destacaba harto el elemento de la participación como un aspecto bien central que ustedes consideraban y que efectivamente es así, como un elemento gravitante para el éxito de los procesos de planificación en las instituciones, ¿ya? Entonces la participación es un elemento ahí central en ese sentido. Y junto con ser la participación un elemento vital, también aparece otro aspecto relacionado con la planificación estratégica, que es parte de la planificación estratégica, que es el que vamos a ver hoy día, y que tiene que ver con la gestión por resultados, ¿ya?
La gestión por resultados, a diferencia de el plan estratégico que revisábamos en la clase anterior, no es un instrumento de gestión en sí mismo, ¿ya? Sino que más bien es un paradigma de gestión mediante el cual, cierto, se van introduciendo algunos cambios en las organizaciones públicas y se va direccionando a esta institución hacia un objetivo determinado. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a conversar en torno a qué es la gestión por resultados, cómo podemos desarrollar la gestión por resultados en las instituciones y qué experiencias tenemos también respecto a el paradigma de la gestión por resultados, si es que lo hemos visto incorporado en nuestras organizaciones o si es que es un elemento más bien lejano. También son reflexiones y elementos que vamos a estar conversando durante el desarrollo de la clase de hoy. Entonces, en ese sentido, partir conversando, ¿cierto? Y comentando que es importante considerar que las organizaciones, las instituciones, están compuestas por diversos procesos, ¿ya? Procesos que a su vez están compuestos por actividades y las actividades por tareas, ¿cierto? Y estos procesos lo que buscan tiene relación con dar cumplimiento a un objetivo, objetivo que debiese estar planteado en el plan estratégico que tenga la institución. Entonces, todos los procesos de la institución debieran estar alineados eh, a ese cumplimiento del objetivo declarado y también de la visión declarada en el plan estratégico institucional. Entonces, en ese sentido también surgen distintos paradigmas ya de gestión que buscan hacer más eficiente la gestión pública, ¿ya? Y uno de esos paradigmas es la gestión por resultados. Entonces, se basa, ¿cierto?, principalmente en entender, en primer lugar, que los procesos institucionales tienen que estar orientados a un objetivo, ¿ya? Y que por tanto todo lo que nosotros realicemos en la institución debiese estar alineado con ese elemento que hemos declarado en nuestro plan estratégico. Y además, que este es el elemento que diferencia un poco a la gestión por resultados respecto a otros modelos de gestión, es que em, esas acciones que estemos realizando en nuestra institución y el cumplimiento de esos objetivos debiesen generar un impacto, ¿ya? Un impacto significativo en la calidad de vida y también en la pertinencia, ¿cierto? Resguardando la pertinencia del servicio, de los productos que entrega la institución. Entonces, lo que hace un poco este paradigma o este modelo de gestión es alinear toda la acción institucional hacia este objetivo que nosotros queremos cumplir y generar, ¿cierto?, los espacios de eficiencia y eficacia que sean necesarios dentro de la institución para poder dar cumplimiento también a este objetivo declarado en el entendido también que los procesos no son lineales, ¿ya? Los procesos a nivel de gestión pública no necesariamente tienen un inicio y un fin extremadamente marcados, ¿cierto? Cuando hablamos de procesos estratégicos, cuando hablamos de procesos operativos, podemos quizás distinguir estos elementos, pero cuando estamos hablando de procesos estratégicos, vemos más bien que es un proceso cíclico, ¿ya? Donde estamos desarrollando los elementos em, y luego, ¿cierto? Desarrollamos otros, pero también generamos algunos retrocesos muchas veces o también generamos avances significativos. No es un proceso siempre lineal, ¿ya? Entonces, hay una interacción constante ahí entre los procesos y, por cierto, también entre las actividades y entre las tareas. Entonces, este modelo, este paradigma de gestión por resultados intenta declarar un poco aquello, reconocer esos elementos institucionales y poder generar esta alineación institucional respecto a un objetivo en específico que nosotros estemos buscando lograr con nuestra gestión en la institución, ¿ya? Ahora, la gestión por resultados lo que hace también es, como su nombre lo dice, poner el foco en los impactos que la institución va a generar, ¿ya?
Y cuando hablamos del impacto, hablamos también indudablemente de la medición de ese efecto para ver si es que se transformó en un impacto. Es decir, cómo sabemos a ciencia cierta que nuestras acciones están generando un impacto es mediante las mediciones y las evaluaciones, elemento que lamentablemente es bastante crítico a nivel público, al menos a nivel central, también a nivel local ocurre lo mismo en algunos casos, pero al menos a nivel central no existen tantas evaluaciones, no existe un desarrollo de el monitoreo y de la evaluación como un elemento importante o central del quehacer del Estado, sino que más bien el quehacer está centrado en el diseño, en la implementación, pero cuando pasamos a la etapa de evaluación, empezamos a quedar ahí un poco em, con problemas, ¿cierto? Con dificultades en esa etapa de la política pública. Y eso lo que genera, y por qué tiene que ver también con con este paradigma, con este modelo de la gestión por resultados, lo que genera, ¿cierto?, es una deficiencia en torno a la posibilidad de medir nuestra gestión, ¿ya? Y de saber si es que estamos o no logrando el objetivo que nos propusimos en un momento. Entonces, cuando hablamos de gestión por resultados, hablamos también de incorporar el elemento del monitoreo y de la evaluación para poder conocer, ¿cierto?, los efectos que está teniendo nuestra acción institucional, nuestra acción en en la organización, ¿ya? Y eso, por cierto, que debiese estar en perspectiva de incrementar el desarrollo de los productos y de los servicios, de los bienes que la institución esté realizando, ¿ya? Incrementando entonces la eficacia, la eficiencia y, por cierto, también la calidad en la entrega de estos servicios y de estos productos. Entonces, también ahí hay un elemento que es importante desde la perspectiva de la gestión, que a veces se tiende a no tomar tanto en consideración, es decir, hay una brecha en términos de evaluación y de monitoreo, pero eso no significa que no sea un elemento central para las organizaciones públicas, ¿ya? Ahora, la gestión por resultados es, se diferencia fundamentalmente de lo que se denomina gestión burocrática o gestión tradicional, ya que es otro modelo de gestión pública que pone el foco principalmente en la administración de los recursos, el cumplimiento cabal de ciertos procedimientos, ¿cierto? Y el control también de ese cumplimiento por sobre el logro de estos resultados, ¿ya? Es decir, yo estoy poniendo mi atención como organización en que se cumplan ciertos elementos organizacionales e institucionales, pero sin necesidad de que eso genere un resultado o un impacto positivo en el problema que identifiqué inicialmente y por tanto también en el objetivo que estoy persiguiendo. Entonces, ahí hay una modificación un poco en en ese paradigma, pasando desde la gestión burocrática o la gestión tradicional a la gestión por resultados, haciendo un tránsito, ya un tránsito que no ha sido tan fácil, ¿cierto? No es un tránsito sencillo, pero que de a poco y cada vez las instituciones se van incorporando más a esta lógica de la gestión por resultados, ¿ya? Entonces, acá en lo que nos centramos tiene que ver con esta idea de monitorear y revisar el impacto que las acciones están teniendo en el, particularmente en el problema público y por tanto en la solución que nosotros queremos dar, ¿ya? Ahora, me gustaría saber, preguntarles, pueden ir poniéndolo por el chat o pueden también plantearlo a través del micrófono, si es que ustedes en su trabajo en general se sienten más cercanos a una gestión por resultados o a una gestión burocrática o tradicional. ¿Qué podrían comentar? ¿Qué elemento les es más cercano? Gestión por resultados, dice Macarena, y Gladys dice gestión, junto con Mitzi también, gestión burocrática o tradicional. ¿Algunas quisieran
comentar por qué, un poco los motivos por los cuales consideran esos elementos? Tradicional, también ponen ahí burocrática. Va. Gladys, ¿Quiere adelante. hablar, profesora? O Macarena. En mi caso, que yo trabajo en la corporación netamente en el tema de compras y mantención, yo siento que en realidad todo está enfocado en el proceso administrativo, muy enfocado en cumplir con las reglas administrativas, con lo que se exige administrativamente, pero se va perdiendo un poco el foco de que todo lo que tú generas administrativamente tiene que ir en beneficio de los usuarios, que en este caso son los niños y los jardines. Entonces, a veces se pasa por alto que si tú lo que vas a adquirir cumple con todo lo que tú necesitas realmente para los chicos, que es mi función en este caso, siempre y cuando primero administrativamente haya sido todo el proceso como se exige. Entonces se pierde ahí un poco el foco. Yo siento que por eso es un poco burocrático y pasa muchas etapas y al final se va perdiendo el objetivo principal. Eso así lo veo yo. No sé si Perfecto. estoy en lo correcto, pero esa es mi forma de ver esto que tú estás planteando. Perfecto, Gladys. Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, es un elemento central, ¿cierto? Que tiene que ver con perder un poco el foco de por quiénes estamos trabajando o quiénes son las personas que de alguna manera van a recibir el servicio y todo este cumplimiento que nosotros damos a los procesos Claro. administrativos. Entonces, efectivamente, ahí hay un elemento central que tú señalas y que tiene que ver con que la gestión por resultados no implica no cumplir con estos elementos administrativos o estos elementos normativos, ¿cierto? Que son, por cierto, que muy necesarios y que sí o sí tenemos que cumplirlos porque estamos en instituciones públicas, ¿cierto? Pero lo que busca es dar un paso más allá, ¿ya? En entender que eso tiene que ir con un objetivo y que ese objetivo tiene que ver con el usuario, ¿cierto? Con las personas con quienes estamos trabajando. Súper interesante, Gladys, muchas gracias. Macarena iba a comentar algo también. ¿No? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Me escucha? adelante. Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Le quería, bueno, yo quería comentar que nosotros trabajamos en educación y que desde hace tiempo nosotros estamos trabajando como desde el área TP, tratando de vincularla con el área inglés. Entonces, para mí, pensando también en como en las certificaciones que pueden existir dentro del idioma, para mí siempre ha sido más importante el tema de poder lograr impacto. Y eso para nosotros significa estar en los liceos, tratar de aumentar las horas de inglés que tengan que ver con la educación TP o con las especialidades. Eso. Entonces, para nosotros, al menos por el lado de mí, de lo que yo hago regularmente, para mí tiene que ver con los resultados. Y cuantas más personas se puedan vincular como con esta nueva mirada que se le quiere dar al idioma. Eso, profe, más o menos. Perfecto. Muchas gracias, Macarena. Ujú. Efectivamente, ahí también destaco harto lo que mencionaba, ¿cierto? Eh, lo que mencionaba al inicio, que es el trabajar en conjunto con otras unidades también. La gestión por resultados también nos invita un poco a eso, ¿ya? Efectivamente, nos invita a poder movilizar los recursos institucionales, organizacionales y generar alianzas también de trabajo que permitan mejorar estos resultados y poner el foco en estos resultados, ¿ya? Sin perder de vista el proceso. O sea, indudablemente el proceso es un elemento central. De hecho, el proceso va a ser lo que nos va finalmente a llevar a cumplir el resultado, ¿cierto? Pero lo que no debemos hacer es perder de foco el impacto que eso puede generar, que ahí donde muchas veces caemos en esa dificultad y también lo consideramos como una disyuntiva o como un elemento dicotómico, ¿ya? Muchas veces pensamos que el cumplimiento normativo es dicotómico con el cumplir con resultados. Pero la idea es que eso no se entienda de esa forma, sino que se puedan realizar ambos elementos en conjunto, ¿ya? Es que también destaco harto ese elemento del trabajo colaborativo y que también podríamos llamar intersectorial que mencionaba Macarena. Estaba leyendo ahí los comentarios en el chat. Algunos señalan, ¿cierto?, que está más presente la gestión tradicional, burocrática, mientras que algunos también presentan el elemento del foco en los resultados.
Dante, adelante. Hola Javiera. Hola. No hay que olvidarnos que los objetivos generales en esta gestión vienen ya dados, en lo que es educación ya vienen dados los lineamientos, básicamente del ministerio, y que hay otros entes que fiscalizan esto y que lamentablemente no deja que hayan gestiones individuales, sea por región, sino que ya tenemos una directriz que está determinada y eso permite que mantengamos una gestión tradicional. Eso es básicamente. Sí, o sea, efectivamente hay algunos elementos que vienen o que lineamientos generales, ¿cierto? Que Eh, se entregan, que eso uno lo puede ver también en otras áreas del desarrollo de la gestión pública. En general hay harto alineamiento institucional en Chile, bueno, y también en otros países, ¿cierto? Pero efectivamente, no solo en educación, también en educación, pero en otras áreas también, existen instrumentos también a nivel institucional que podrían generar algún cambio en esta visión a una gestión enfocada en los resultados, ¿ya? Por ejemplo, si lo llevamos a los SLEP, la construcción de las políticas locales o la política, claro, local que se genera a partir de estos consejos que están presentes en la estructura como de la gobernanza dentro de los SLEP, podrían generar que el foco estuviese puesto en los resultados más que en los elementos tradicionales o burocráticos, pero efectivamente ese es un elemento que podría ser un contrapeso importante, ya la existencia de lineamientos establecidos o preestablecidos y que, claro, podrían dificultar un poco esta gestión por resultados. De hecho, es uno de los principales argumentos que se enfatiza o que se menciona cuando hablamos de esta transición entre la gestión tradicional y la gestión por resultados. Estaba Hay leyendo. profesora, Sí, Macarena, disculpa, adelante. sí, sí, dentro de la pedagogía ahora nosotros estamos tratando de implementar y es lo que viene, bueno, de hecho ya está como saliendo, al menos desde USACH, que es lo que al menos uno conoce, que tiene que ver como con el ABP para poder trabajar y lo que tú bien dices interdisciplinariamente, o sea, ya no viene como un poco ahí como para responder a Dante, no sé si tomo o no el pañuelo Dante, pero el tema de trabajar entre disciplinas, de poder nosotros, al menos bueno, en uno de nuestros liceos estamos trabajando entre física, mecánica e industrial y matemáticas. Entonces, también ya la educación está recogiendo esto, recogiendo esto y por supuesto siempre vinculado con el territorio para poder dar respuesta a las necesidades del territorio. Es un poco, y por último mencionar el término de la gestión educativa estratégica, que es lo que propuso la UNESCO finalmente. Así que eso más o menos, profe, así que desde la Sí, pedagogía nos estamos alineando con esto. sí, muchas gracias, Macarena. Es súper Ujú. interesante el elemento que señalas ahí de esta incorporación del enfoque territorial, ¿ya? Porque precisamente la incorporación del enfoque territorial responde a una gestión por resultados, ¿ya? Si es que abordamos en la gestión burocrática o tradicional, de hecho, si lo revisamos en lo que ha sido como su desarrollo a nivel de gestión pública, probablemente no está tan presente este enfoque territorial, ¿cierto? Pero una vez que se hace este tránsito hacia la gestión por resultados, se incorporan también nuevos enfoques, entre ellos el enfoque territorial, ¿cierto? O de descentralización, porque precisamente tiene que ver con la respuesta a las necesidades y a las características de los usuarios y las usuarias por quienes estamos trabajando. Así que también ese es un elemento importante. Muchas veces tenemos prácticas que están asociadas a la gestión por resultados, ¿ya? Y que las llevamos a cabo cotidianamente y que quizás no están bajo ese título, bajo ese nombre, pero tienen en esencia una mirada de gestión por resultados. Ahí Pamela mencionaba un elemento bien importante que tiene que ver con los procesos administrativos, ¿cierto? Que son burocráticos y algunas áreas específicas, por ejemplo, finanzas, adquisiciones, ¿cierto? Que son una especie de isla, ya menciona ahí en el chat, ¿cierto? Y efectivamente, eso es muy cierto, ¿ya? Hay ciertos espacios, hay ciertos, también lo mencionaba Gladys en la intervención, hay ciertas áreas institucionales que
han tenido un tránsito mucho más lento o que definitivamente no han transitado a esta mirada de la gestión por resultados, ¿ya? Em, y efectivamente ahí destaco harto también de lo que mencionó Pamela sobre esta idea de que no hay un instrumento que una, ¿cierto?, a estos distintas unidades, ¿cierto?, o procesos respectivos de las unidades en un mismo espacio, en un mismo instrumento, ¿ya? Ahí lo podríamos, eso intersectar con la importancia del plan estratégico. De pronto el plan estratégico podría servir también como un instrumento para acercarnos a la gestión por resultados, ¿ya? Pero sin duda hay algunos espacios de la gestión, hay algunos también espacios dentro de las instituciones que han tenido un tránsito mucho más lento y que todavía quizás, dadas también a las características propias del espacio, no ha generado un cambio hacia la mirada de la gestión por resultados. Dante, no sé si quiere mencionar algo o si quedó la manito levantada. ¿No? Parece que estaba levantada nomás, sí. Em, entonces, claro, hay varios elementos, varios desafíos que son interesantes de poder ir mirando, ¿ya? En ese sentido. Entonces, junto con, cierto, revisar un poco estos elementos como conceptuales en respecto a la gestión por resultados, también tenemos que tener en consideración que no solamente nuestro país intenta avanzar hacia una lógica de gestión por resultados, sino que también las instituciones siguen ciertos lineamientos o ciertas eh, recomendaciones principalmente, que se generan internacionalmente, ¿ya? Para poder avanzar hacia una administración pública con más eficacia, más eficiencia, más transparencia también. Y en ese sentido, la OCDE, el PNUD y otras instituciones internacionales han generado bastantes recomendaciones en torno a la importancia de poder generar, ¿cierto?, este avance o esta transición hacia la mirada de la gestión por resultados, ¿ya? Entendiendo que ese avance o que ese tránsito nos va a permitir generar un impacto o aumentar el impacto en el usuario, ¿cierto? Con el que estamos trabajando y por tanto nos va a permitir también crear valor público, que es un elemento que las organizaciones y las instituciones em, de alguna manera buscan realizar, ¿ya? Declaradamente o no declaradamente, pero todas las instituciones, las organizaciones públicas buscan la creación de valor público y en ese sentido la gestión por resultados también colabora en esa dirección y va a proporcionar también este marco estratégico, este elemento más bien general, pero que se traduce también en elementos específicos que nos ayudan a que nos permiten esta creación de valor público, ¿ya? Y en ese sentido está muy relacionado también con otros instrumentos de gestión, como por ejemplo el plan estratégico o como instrumentos de evaluación también. Los indicadores lo vamos a ver enseguida, pero también se vuelven un elemento fundamental en estos casos, ¿ya? Eh, También ahí aparece dentro de las literaturas y también desde la práctica, principalmente desde la práctica, aparece un elemento que igual es interesante, que en la medida que las instituciones avanzan hacia una gestión por resultados, también avanzan en una gestión que es más abierta y transparente con la ciudadanía, ¿ya? Yo creo que eso tiene que ver también con esto que conversábamos ayer respecto a que ya estamos incorporando a la ciudadanía, que estamos incorporando a los usuarios, ¿cierto? A las personas por quienes trabajamos en el quehacer organizacional, el quehacer institucional. Entonces, em, la gestión por resultados tiene un efecto, tiene un impacto también en esta lógica de la transparencia y de la apertura un poco de las organizaciones hacia la ciudadanía para generar mejores políticas públicas, mejores programas, mejores proyectos sociales, ¿ya? Abajo, en la parte inferior de la pantalla, ustedes ven un esquema, ¿cierto? Que habla de un poco de este proceso habitual que vamos a generar en una institución para transformar el insumo en un impacto, ¿ya? Y ahí hay un elemento que me parece interesante de analizar, que tiene que ver con este elemento de la eficiencia y la eficacia, ¿ya? Cuando hablamos de gestión por resultados, estamos hablando también de la eficacia, ¿ya? De
alcanzar un objetivo determinado. Entonces, está muy relacionado en la gestión por resultados con la eficacia. Por eso, de hecho, se empieza a utilizar cada vez más en las instituciones públicas porque se entiende que en la medida que yo logro alcanzar un resultado, estoy haciendo que mi institución sea más eficaz, ¿ya? Y también contiene el elemento de la eficiencia, ¿ya? Que tiene que ver con alcanzar este resultado, pero utilizando o distribuyendo de la mejor manera los recursos asociados para aquello. Entonces, de alguna manera, la gestión por resultados también implica una, una gestión que relaciona la eficiencia, que relaciona la eficacia y que en conjunto entonces va avanzando, ¿cierto?, hacia una buena administración, hacia una administración con más estándares de calidad, ¿ya? Así que eso también es un elemento bien importante asociado a la gestión por resultados que es importante tener ahí en consideración. No es un elemento accesorio solamente, ¿ya? Uno es un elemento que uno desarrolle como un fin en sí mismo, sino porque genera mayor eficacia, genera mayor eficiencia y por tanto genera también mayores estándares de calidad en la acción que pueda tener una institución determinada. Así que ahí juega un rol bien importante. Ahora, pensando un poco en qué elementos son necesarios para una gestión por resultados, aquí vamos a encontrar varios aspectos. ¿Ya? La gestión por resultados está muy asociada también a la gestión del cambio organizativo. Por lo tanto, indudablemente e inseparablemente, cuando hablemos de gestión por resultados, también vamos a estar hablando de la gestión del cambio, ¿ya? Por lo tanto, em, hay un elemento ahí que no es menor, ¿ya? Gestionar el cambio en las instituciones es todo un mundo y es un elemento que em, probablemente implica o necesita también de harto análisis, de harta técnica y de hartas habilidades para poder lograrlo. ¿Y por qué se relaciona con la gestión del cambio? Porque implica hacer una transición entre un modelo que era más bien burocrático o un modelo tradicional hacia este modelo por resultados. Por lo tanto, ahí genera una transición, genera una adaptación necesariamente de la organización, de la institución, ¿ya? Pero también hay elementos que son más concretos y que necesitamos para avanzar hacia una gestión por resultados, que son algunos elementos que vamos a revisar a continuación, ¿cierto? En primer lugar, tiene que ver con la definición de un marco estratégico. Y aquí cobra relevancia contar con el plan estratégico institucional, ¿ya? Em, todos los elementos que veíamos ayer se van a constituir como esta carta de navegación que nos van a permitir establecer las prioridades de la organización, ¿ya? Las prioridades de la institución en relación a los múltiples problemas públicos con los que se relaciona o con los que se está enfrentando. Por lo tanto, contar en primer lugar con este marco estratégico se vuelve vital para que la institución pueda avanzar hacia una gestión por resultados, ¿ya? Sin considerar o sin tener un marco estratégico, es imposible, ¿ya?, avanzar hacia una gestión por resultados, porque no hemos definido cuál es ese resultado. Por lo tanto, estaríamos, ¿cierto?, avanzando sin una dirección determinada o realizando acciones que no van a tener un impacto significativo. Entonces, la planificación estratégica en ese sentido se convierte en un elemento fundamental y su instrumento asociado, que es el plan estratégico, pero también otros. ¿Ya? Hay otros instrumentos como los planes de acción, em, que también van a transformarse en instrumentos de gestión importantes para el desarrollo posterior de la gestión por resultados. ¿Ya? Ahora, también hay que tener en consideración que la planificación estratégica, además de definir estas prioridades, ¿cierto?, que conversábamos el día de ayer, también nos ayuda a generar cambio social, ¿ya? Cambios en la organización internamente o cambios sociales en términos de el trabajo con los usuarios y la conexión con los usuarios y usuarias, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, se relaciona harto con la gestión por resultados, la planificación estratégica. Por eso también es que la vemos en el marco de este módulo, porque em, guarda relación con eso. Y la idea es que
No nos quedemos como organización solo en trabajar en la planificación estratégica, sino que demos un paso más y avancemos hacia esta gestión por resultado, ¿ya? Debemos partir por tener una planificación, ¿ya? Estratégica, no solamente operativa, sino también estratégica, por definir esas prioridades, por tener también esta carta de navegación fijada y por tanto de alguna manera ir definiendo también estas prioridades estratégicas para la institución en un determinado periodo y a partir de ahí entonces después definir los resultados esperados para cierto periodo, ¿ya? También aparece como un elemento vital dentro de la gestión por resultados que la institución cuente con instrumentos que permitan concretar este marco estratégico, ¿ya? Que no solamente se quede en el plan estratégico institucional, que em, muchas veces podemos pensar, creer que con concretar el plan estratégico estamos listos, ¿ya? Y lo cierto es que cuando hablamos de planificación estratégica, no hablamos solo de un plan estratégico, sino que hablamos de un proceso sistemático, continuo, ¿cierto? Que pueda generar un avance hacia un objetivo común, hacia un resultado común. Entonces, en ese sentido, contar con instrumentos que nos permitan, que nos ayuden a concretar este plan estratégico va a ser bastante importante, bastante relevante, ¿ya? Y de ahí que, por ejemplo, los planes de acción son un elemento relevante para la gestión pública. Ahora, muy de la mano con contar con instrumentos para concretar este marco estratégico y este plan estratégico, está la necesidad de contar con un sistema de monitoreo, ¿ya? Y acá yo lo comentaba anteriormente, pero también esto es algo que es importante analizarlo con detención porque efectivamente hay una brecha importante respecto a la evaluación de los programas, ¿ya? Y de las políticas públicas. Y eso uno lo puede ir evidenciando constantemente. Nos centramos en el diseño, nos centramos en la implementación, pero no nos centramos en la evaluación. Y eso significa que no estamos sabiendo si es que esa acción tuvo un impacto y por tanto si debo replicarla o si debo generar modificaciones, transformaciones a ese curso de acción para que se genere un aumento en el impacto en las personas, ¿cierto? Y en los usuarios de determinados servicios. Entonces, es necesario contar con sistemas de monitoreo, ¿ya? Y de evaluación. Y en ese sentido, es importante también considerar que el monitoreo debe darse en todo momento, ya no solamente cuando uno termina de implementar, sino también de forma concomitante cuando estamos desarrollando la implementación, ¿ya? Y en ese sentido ahí hay indicadores que son también un elemento fundamental y que son indicadores más bien del proceso que nos ayudan a saber y que nos ayudan a hacer un seguimiento continuo y un seguimiento realista también y pertinente respecto a lo que estamos desarrollando institucionalmente. Entonces, la construcción de indicadores también se conforma como un elemento central, un elemento importante. Alejandra, adelante. Quería, en el fondo, que me, me, me clarifique un poquito. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, ya si se trabaja en una entidad, la entidad tiene en algún momento generó un plan estratégico en donde se involucró a los funcionarios, pero llega un momento en que esto se empieza como a debilitar, llamémoslo así, o sea, sigue existiendo, pero ya no sigue haciendo tanto la bajada. Entonces, en el fondo, uno empieza como a desconocer, entre comillas, los objetivos estratégicos, los de contribución que puedan tener, y las áreas empiezan a trabajar según su línea de acción. Claro, Entonces, cada área después empieza a trabajar según el criterio o el parámetro que aborda o que uno implícitamente interviene. exacto. Pero ¿qué pasa también si dentro de estas mismas áreas de repente los departamentos se tratan de alinear, pero al final no se genera una alineación, como tú dices, porque te escucho hablar harto de evaluarlos y ver los impactos, los logros, los resultados, pero en un momento determinado, bueno, lo hago desde la sensibilidad que a mí me genera, que por ejemplo en el departamento que trabajo yo,
más bien uno ve el resultado, entre comillas, de lo que yo nomás hago con Claro. mi departamento, pero lo demás de repente no se domina tanto o no se sabe. Entonces, en el fondo, los criterios que uno empieza como a inferir son que cumplimos con las metas que se nos impone según mi departamento. Se trata de cumplir con los referentes y se trata de cumplir con lo que dice el convenio y se trata, pero no hay una apuesta o un análisis global. ¿Se podría considerar como una evidencia una cuenta pública? Sí, Alejandra, muchas gracias por la intervención. De hecho, justamente lo que mencionas al final era lo que te quería como comentar, que ahí cobra vital importancia las áreas estratégicas de las organizaciones, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, quienes generan las cuentas públicas, que son habitualmente como el ápice más estratégico de la organización, es una instancia que sería útil para esta revisión de resultados, ¿ya? Pero también si existiesen otras instancias de rendición de cuentas, también podrían ser relevantes o podrían ser utilizadas para, por una parte, conocer el resultado y saber si es que lo que estamos haciendo está alineado, ¿ya? Ahora, la cuenta pública en sí es un elemento que se utiliza, ya de hecho es un elemento que, si bien es un elemento más bien político, está institucionalizado dentro de la gestión y se utiliza como una instancia de rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿ya? Cuando así se quiere utilizar. Sabemos que hay casos en que las cuentas públicas tienen otro enfoque y no se relacionan mucho con esta rendición de cuentas. Entonces, efectivamente es un espacio, es una instancia útil en ese sentido para conocer los resultados y saber si es que estamos alineados. Pero también hay un elemento que a mí me parecía interesante lo que mencionabas, que tiene que ver con cuando empieza a haber este desconocimiento respecto a la estrategia general de la institución, de la organización, ¿ya? Y ahí empieza a haber también una fisura organizacional. De hecho, probablemente en los casos en que los departamentos, las unidades desconocen cuál es la estrategia institucional o cuál es la visión institucional para un determinado periodo, las unidades, los departamentos quizás van a hacer acciones que no estén alineados con esta estrategia porque tampoco la conocen. Entonces también ahí hay una responsabilidad bien importante de quienes representan estos departamentos, estas direcciones más estratégicas en la organización, por ejemplo, las direcciones de planificación estratégica o, claro, principalmente de planificación estratégica en el sector público, para poder dar a conocer de alguna manera estas definiciones que ha tomado la institución y que también se esperaría que hubiese sido de manera participativa, ¿ya? Pero efectivamente yo creo que más que tener una respuesta ahí como específica sobre lo que mencionabas, tiene que ver más con abrir esta reflexión respecto a qué es lo que ocurre cuando nos desalineamos como institución y que se genera también hay una fisura. Fisura que no tiene que ver necesariamente con que las personas individualmente no quieran seguir la estrategia, sino que también no ha habido quizás un proceso de comunicación efectivo, un proceso de difusión, un proceso de consideración también de las distintas opiniones. Entonces, claro, ahí yo diría que hay que analizarlo con harto detalle y efectivamente hay instancias que son claves para la rendición de cuentas, porque la gestión por resultado está asociada también a la rendición de cuentas, em, pero también está asociada a estos temas de la gestión de la organización desde la perspectiva de la gestión del cambio organizativo, ¿ya? Eso, muchas gracias Alejandra por tu comentario y tu intervención. Entonces, bueno, Gracias. junto con tener estos instrumentos que permitan concretar el marco estratégico, y ahí tal como retomando un poco lo que mencionaba Alejandra, está la necesidad expresada, ¿cierto?, de que em, la institución en su conjunto maneje estos instrumentos, estos elementos. De hecho, a nivel público, a nivel central, lo conversamos ayer un poco, es la DIPRES, la institución que va sistematizando los resultados que van generando las instituciones, las organizaciones, ¿ya? em, y va construyendo reportes que son accesibles para todas y todos, y que están ahí disponibles en la página de forma pública, y que de alguna manera van a ayudar a que podamos tener un poco más de evidencia y también de conocimiento
respecto a lo que la institución, la organización, está generando o ha generado en un determinado periodo, ¿ya? Entonces, ahí hay algunas organizaciones e instituciones públicas que juegan un rol bien importante. La dirección de presupuestos es una de ellas porque em, quizás lo hemos conversado ya, pero hay que también tener en consideración que estos resultados están muy relacionados también con la entrega de recursos. Por lo tanto, como la dirección de presupuesto es la institución encargada de aquello, sin duda que genera también ahí una conexión y un trabajo en colaboración, ¿cierto? Junto con ello, y muy de la mano con tener estos reportes actualizados y con tener la información de manera transparente y de manera abierta, está la necesidad de contar con sistemas de información para tener gestión por resultados, ¿ya? Y en ese sentido, es importante que las organizaciones o que las instituciones cuenten con plataformas donde se disponga de esta información. En general, están las páginas web, ¿ya? Pero en las páginas web hay información muchas veces que no está actualizada e información que tampoco tiene mucha relación con la gestión como tal, sino con otros elementos que de pronto no están tan relacionados con este desarrollo más técnico de la gestión pública, ¿ya? Por lo tanto, que también ahí, desde la perspectiva de la modernización del Estado, de la gestión, debiésemos pensar cuáles son los principales espacios o plataformas que debiesen estar disponibles para que las personas puedan identificar esta información y que puedan acceder a ella. Y ahí hay, bueno, ahí está la ley de transparencia, ¿cierto?, a nivel nacional, que regula un poco la publicación de esta información en las organizaciones públicas. Y por tanto eso también es un avance que se ha desarrollado, ¿cierto?, en la gestión, pero eso se debe perfeccionar porque un poco el acceso a la información tiene que ver también con que las personas sepan lo que la institución está haciendo, sepan el quehacer institucional y sepan cuáles son los resultados también que se están obteniendo. Y en ese sentido, la ley de transparencia, hay algunos aspectos asociados a ello que están presentes y que uno puede acceder con facilidad, pero hay otros elementos que deben ser, por ejemplo, consultados a las instituciones. Y que las instituciones tardan un tiempo, muchas veces lo van dilatando cada vez más, respecto a la respuesta que pueden dar y a la información que pueden entregar. Entonces ahí la tendencia o la recomendación más bien tiene que ver con tener espacios, tener plataformas abiertas que permitan este conocimiento y del el quehacer de la institución y este involucramiento también activo de las personas, ya sin tener estas barreras que muchas veces se dan también por la dificultad en el acceso a la información, ¿ya? De esa perspectiva, la rendición de cuentas y la transparencia son también un enfoque importante y necesario que está muy relacionado con la gestión por resultados, ¿ya? Y esos son eh, elementos que se han ido posicionando cada vez más en la gestión pública, al menos a nivel central este último tiempo, ¿cierto? Hay paradigmas, está el paradigma de gobierno abierto, por ejemplo, que se plantean en el Estado, en las instituciones de nivel central, y que las instituciones deben seguir o deben avanzar en esa línea de poder transformar un poco la institución en una institución abierta, ¿ya? Con datos abiertos, con datos públicos, donde las personas puedan desarrollarse y puedan em, de alguna manera contar con esa información de manera accesible y fácil, ¿ya? Em, y cuando hablo de que sea fácil, también, por ejemplo, me refiero al lenguaje. El uso del lenguaje también es un elemento importante cuando hablamos de los sistemas de información, ¿ya? Ahí, Contraloría General de la República ha desarrollado estudios en la línea de avanzar hacia el lenguaje claro, ya que son también elementos que muchas veces en la gestión pública no están presentes y que pensamos que todos estamos ahí o podemos revisar esta información extremadamente técnica y lo cierto y lo concreto es que mientras la información más simple de conocer sea y en un lenguaje más accesible, mayor probabilidad tenemos de que las personas se involucren también en esa obtención de información. Entonces, en ese sentido, contar con estos sistemas de información
se vuelve también un elemento importante, ¿ya? Esos tres elementos de alguna forma son vitales, pero hay un elemento que sin duda es, que por eso lo vemos como un apartado específico que tiene que ver con los indicadores. Contar con indicadores es elemental para la gestión por resultados. ¿Ya? Sin tener indicadores, no podemos generar una gestión por resultados óptima, eficiente, tampoco podemos avanzar en esa línea. Y ahí se vuelve bastante complejo poder gestionar. Entonces me gustaría preguntarles acá, yo sé que varias tienen experiencia con indicadores, entonces me gustaría preguntarles cómo ha sido esa experiencia del trabajo con indicadores. ¿Ha sido una experiencia más bien relacionada a elementos técnicos o los indicadores han servido para generar reportes en la información y tomar decisiones? ¿Se utilizan indicadores? ¿Cómo han visto el elemento del uso de indicadores en la gestión que a ustedes les toca realizar en lo cotidiano? A distintos niveles, porque acá hay una diversidad importante también de integrantes. Entonces, no sé si ahí alguien quisiera compartir alguna experiencia relacionada con aquello, con la gestión desde la mirada del indicador. ¿Les ha tocado trabajar con indicadores? Más o menos, ¿no? Alejandra, adelante. Mira, lo que pasa es que, bueno, lo voy a ver un poquito más focalizado. Sí, a ver, uno genera un plan de trabajo, desde un plan de intervención, desde el área que uno aborda. O sea, en este caso, yo trabajo más bien en el aspecto pedagógico. Y si uno se pone efectivamente objetivo y metas a cumplir y uno va visualizando esos indicadores que uno genera como propuesta que se logren, y eso generamos un reporte a través de un informe de gestión que recopilamos datos efectivamente dentro de las unidades que uno interviene para ver efectivamente el impacto o el logro de lo que se planteó o se plasmó en este plan de intervención. Desde esa perspectiva, y por eso te planteo adelante que de repente se trabaja un poquito focalizado según el área, Ujú. porque cada área, como, o sea, mi área que es pedagógica, llamémoslo así, con la administrativa o la finanzas son totalmente diferentes y cada una debe tener su propia línea de gestión o de intervención. Entonces, desde esa perspectiva, sí yo podría decirte que trabajo con indicadores y con un plan de intervención, pero a las unidades que uno interviene y uno recoge el reporte del accionar o de la intervención que uno desarrolla desde el cargo que uno desempeña. Claro, claro. Entonces, a nivel global de como de entidad, ya es un poco más difícil. Ujú. Alejandra, y por ejemplo, en esos reportes que tú señalas, ¿consideras que esos reportes se transforman en una decisión posterior en algún momento? Sí, porque uno recoge información efectivamente para visualizar las debilidades. De hecho, igual nosotros generamos FODA, eh, porque justamente dentro del área que, digamos, abordo, uno tiene que ver qué intervención se va a generar para poder generar la mejora dentro de esa unidad que a lo mejor está presentando alguna dificultad. ¿Ya? Y eso a su vez también genera un reporte, porque como departamento se genera un informe que se lleva a la jefatura como propuesta que dentro de ese accionar, y bueno, y también eso conlleva que a nosotros también nos pongan metas dentro Claro. de esa intervención. Perfecto. Súper, Alejandra. Muchas gracias por compartir la experiencia. Hay varios elementos ahí bien interesantes. De hecho, mencionabas, bueno, varios aspectos, ¿cierto?, que son vitales, Ah, pero el tema de generar esta especie de diagnóstico para la intervención, creo que también cobra estos sentido, porque claro, a veces pensamos el indicador solo desde la perspectiva de la evaluación en el momento final, ¿ya? Pero eh, entendiendo que no es un proceso lineal, también se pudiese considerar para generar después una iniciativa, ¿cierto? Y ver si es que estamos en el camino correcto, si hay que realizar algunas modificaciones. Entonces, desde esa mirada también es interesante lo que mencionabas, porque efectivamente uno puede utilizar el indicador para distintos momentos de la gestión.
y que teniendo un impacto en decisiones que se van tomando a nivel institucional. Ahí completamos un poco la utilidad del indicador. Así que súper bien, muchas gracias por compartir la experiencia. Gladys, adelante. Mira, yo no sé si estoy en lo correcto, si está bien lo que te voy a decir, pero por lo menos en lo que yo hago, que es la parte administrativa, como decía, de compra y esto, nosotros internamente en nuestro departamento, no como institución, sino que es una decisión de nosotros para mejorar nuestra compra y eso, hacemos a veces evaluación de proveedores, encuestas de satisfacción de las mismas usuarias, que son en este caso los jardines, las directoras, de los distintos servicios que se dan y en base a eso hacemos levantamiento de stock para calcular, qué sé yo, lo que tenemos en stock, hacemos el cálculo de porcentaje de asistencia versus lo que es la necesidad y así podemos hacer como una compra más objetiva sobre lo que realmente necesita cada establecimiento y podemos también optimizar el presupuesto porque va a depender mucho del presupuesto asignado a cada establecimiento, las compras que se hacen y todo. No sé si ese tipo se toma como indicadores o no, pero eso a nosotros nos sirve para hacer una mejor compra final y llevar un servicio mejor o producto que necesiten concretamente la necesidad del jardín. No sé si estoy bien o Perfecto. no, pero Sí, Gladys, sí, ¿se por supuesto entiende? que sí. Ya. Sí, muchas gracias por comentar la experiencia también y sobre todo por comentar en qué área de la gestión utilizan estos indicadores. Yo creo que es súper interesante lo que mencionabas porque el indicador, si bien se puede utilizar a nivel estratégico, también lo podemos utilizar a nivel operativo. Ya, y esa es la idea también, ya que a todo nivel de la institución, en todo nivel de la organización, estemos incorporando este elemento del indicador como un instrumento, ¿cierto?, que nos permita recoger información para mejorar la gestión. Entonces, cuando estemos cumpliendo un poco con ese ciclo, vamos a estar hablando de indicadores, de instrumentos que nos permitan recoger información para el monitoreo, por cierto, y para la toma de decisiones. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estaba escuchando atentamente a los demás colegas. Claro, todos tenemos realidades distintas porque tenemos funciones distintas. Exacto. Y por lo mismo, ¿cierto? El plan estratégico puede que sea distinto, los indicadores obviamente van a ser distintos. Yo en específico trabajo en Puerto Montt, en el DAEM, y yo tengo, bueno, dentro de lo que hago, tengo los convenios de desempeño de los directores de alta dirección pública. Y los convenios, ¿cierto? Por definición, tienen en el fondo una planificación de trabajo, Exacto. ¿cierto? Que tiene objetivos, tiene metas y principalmente tiene los indicadores. Y en Exacto. base a eso, los indicadores más la meta es la forma como se evalúa al director a final de año. ¿Ya? Entonces, claro que estos indicadores em, son la pauta de lo que tiene que hacer el director. Y ahí contacto con lo anterior, que es un tema burocrático, porque es una estructura que está dada y que hay que respetar. Pero también, ¿cierto? Tiene que tener resultados. Entonces, por eso yo antes puse, ¿cierto? Que es una mezcla de ambos en la Exacto. administración de nosotros, porque tenemos, obviamente, los indicadores, los objetivos, la meta, todo lo que hemos conversado acá. Obviamente hay una visión, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos que tener resultados. Entonces, y no podemos dejar de lado lo burocrático, porque, por ejemplo, yo trabajo con otros colegas que ellos son coordinadores pedagógicos, que tienen que ver con el tema del PME, que es otro instrumento de planificación. ¿Te fijas? Entonces, Exactamente. Exacto. también tiene sus indicadores, también tiene sus metas, ¿cierto? Tiene tu objetivo estratégico y también tiene indicadores que tienen que ir cumpliendo y también tiene que ir cumpliendo las metas, ¿cierto? Y también lo de tener resultados a final de año, porque si el PME es un instrumento que permite, ¿cierto?, a la escuela o al liceo, en este caso, hacer en verdad, solucionar un nudo crítico que puedan tener, ¿cierto? En el fondo están buscando también un resultado. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, una mezcla Exacto. de toda esta cuestión es difícil separar, Sí. ¿cierto? Por lo Sí. menos así lo veo yo, Sí. separar dónde está, ¿cierto? Solamente lo burocrático, netamente burocrático, que sí está, porque tenemos los decretos, tenemos todo lo que ustedes saben, ¿cierto?, de la administración pública, ¿verdad? Tú no puedes hacer nada si no tienes, ¿cierto?, un decreto o tienes una orden o tienes un ordinario que te está indicando, ¿cierto? Mira, haga esto, un instructivo, etcétera. O sea, tenemos Exacto. un marco normativo que no lo podemos dejar de lado nunca.
O si no, vienen Exacto. los sumarios, ustedes saben, Sí, pues, ¿cierto? Nos sí, equivocamos y vienen los sumarios. sí, Entonces, por eso es que tenemos que ver, digamos, cómo lo hacemos de tal forma que vamos logrando los objetivos y también tengamos las metas, pero cumpliendo lo burocrático. excelente, sí, perfecto. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Yo comparto mucho esa visión, ¿cierto? Que es muy difícil separar de forma estricta estos elementos burocráticos o estos elementos administrativos también de estos elementos más bien estratégicos o del resultado, ¿cierto? De hecho, indudablemente están unidos y de alguna manera para concretar el resultado también necesitamos contar con estos elementos burocráticos, Exactamente. ¿cierto? Que permitan dar curso y avanzar hacia un resultado específico. Así que comparto mucho esa visión. Yo creo que también ese es un poco el ímpetu o la intención de este avance hacia la gestión por resultados, ya como entender que es un tránsito, pero que también es un tránsito que recoge los elementos son de base un poco necesarios para el funcionamiento de cualquier institución pública. Y también respecto a los convenios de desempeño colectivo, es fundamental, o sea, ahí hay indicadores esenciales, digamos, y en conjunto con los programas de mejoramiento de la gestión, los PMG, que los vamos a ver después cuando veamos un poco de control de gestión, pero rápidamente, ¿cierto? Pero ahí se utiliza mucho indicador y en ese Sí, sentido también cobran alta relevancia para la gestión pública. Muchas gracias, Luis. muy bien. Tania, también ahí comentaba en Mira, el chat, ¿cierto? Algunos elementos bien importantes. Al tiro de Eric le doy la palabra en relación, ¿cierto?, a el uso de indicadores para la asistencia escolar, en retención, deserción de estudiantes, el CIMSE, ¿cierto? Diagnósticos integrales, perfecto. Efectivamente son algunos elementos que también son medidos mediante el uso de indicadores. Súper bien. Eric, adelante. ¿Me escuchas bien? Sí, súper. Ya, qué bueno. Hola, buenas. Mira, lo que pasa es que se tiende, según mi perspectiva, se tiende a confundir un poco los indicadores como elementos evaluativos definitorios, no como elementos correctivos ni de control dentro de la gestión o dentro de los procesos. Para mí los indicadores de gestión se pueden, como tú misma bien dijiste, se pueden implementar o se pueden utilizar dentro de todo el proceso administrativo, no solamente al final como métodos de evaluación, ¿ya? Exacto. Sino que como elementos correctivos de control de la gestión, Sí, que nos puede indicar más o menos los parámetros dentro de los cuales nosotros nos estamos desempeñando, nos puede decir cuál es el camino, si vamos bien o vamos mal, ¿ya? exacto. Eso es por un lado lo que son los indicadores de gestión. Y lo otro que quería, que no alcancé delante a opinar, pero respecto a la materia anterior, es sobre la administración por resultados, o la gestión por resultados, eh, que no va muy de la mano, o sea, va de la mano con la planificación estratégica. Nosotros no podemos implementar gestión por resultados, que apunta, si bien como el nombre lo dice, es como la A por la administración por objetivo, apunta a lo que es la concreción o el logro de los objetivos con el aditivo del impacto social, como tú mencionaste, ¿ya? Pero eso, como también mencionaban acá, no se puede implementar en nuestra administración actual por lo rígida, por lo, Mm, dicen burocrática, pero es más sentido peyorativo en cuanto yo decirle gestión burocrática, beberiana, tradicional, no sé, claro. pero es imposible implementar esa planificación, o sea, esa gestión por resultados a una gestión tradicional. ¿Por Sí. qué? Porque, por desgracia, nosotros estamos hoy en día eh, administrando o gestionando en función de los procesos, no de los objetivos ni de los Sí, resultados. sí. ¿Cachai? Estamos dentro Ujú, de un marco jurídico que es demasiado rígido ujú. y que por desgracia en este sistema no podemos, nosotros tenemos la facultad de movilizarnos, en cambio dentro de la gestión por resultados, que está inserta dentro de la planificación estratégica, nos da la posibilidad de poder mover estas paredes hacia más adentro o hacia más afuera. Exacto, sí, súper. Muchas gracias, Eric, por compartir ahí la reflexión, ¿cierto? La opinión fundamental. Yo también comparto varios elementos de lo que mencionabas. Efectivamente, hay desafíos importantes en relación a
la rigidez que existe en términos de las organizaciones actualmente, algunas más que otras, que si bien todas integran un marco normativo común, pero claro, hay algunas en las que el tránsito hacia la gestión por resultados ha sido mucho más complejo y todavía están más bien en una gestión tradicional, ¿cierto? Así que muy de acuerdo con eso y también con lo que mencionaba respecto a los indicadores. ¿Ya? Efectivamente, el indicador no debe utilizarse solo al final del proceso, ¿ya? Sino que debe ser un instrumento que podamos aplicar durante todo el desarrollo de la gestión y durante todas las etapas de una política pública, un programa, un proyecto, cualquier acción que podamos desarrollar. Y la idea es que todas las acciones puedan ser monitoreadas y también puedan posteriormente después ser medidas también, pero que también se vaya realizando esta acción correctiva en caso de ser necesario, porque además eso implica, ¿cierto?, que podamos hacer un buen uso de los recursos públicos y evitar que exista fugas de recursos o que exista un uso que finalmente no va a tener un impacto que no va a estar alineado con el problema público que identificamos inicialmente. Así que súper interesante también esa reflexión. Muchas gracias a todas y todos por las distintas opiniones. Vamos a ver algunos elementos asociados a los indicadores, pero quería proponerles hacer una pausa, ya una breve pausa de unos 10 minutos, si les parece. Y regresamos entonces luego para conversar en torno a algunos elementos más técnicos quizás y específicos respecto a los indicadores. Entonces estaríamos de vuelta a las 8:20, ¿ya? Para que lo puedan ahí tener en consideración. Recordar que la clase de hoy dura hasta las 9, ya para que lo tengan presente, aproximadamente a las 9. Podemos que termine un poquito antes. Ya, así que nos vemos entonces a las 8:20, ¿ya? Hagamos ahí una pequeña pausa. Bien. Vamos a retomar entonces nuestra clase el día de hoy, luego de esta pequeña pausita. Espero que le haya servido para la segunda mitad de la clase que nos queda el día de hoy, el día jueves, ¿cierto? Bueno, entonces estábamos conversando en torno a indicadores. Y en ese sentido, agradecer los distintos comentarios y reflexiones que realizaron, muy útiles desde el punto de vista de que cada uno de ustedes utiliza los indicadores o podría utilizar los indicadores en etapas diferentes, ¿cierto?, de la gestión pública, ¿ya? Porque, tal como mencionaban también ustedes, no solamente usamos la gestión desde la mirada del indicador para la evaluación, sino que también en procesos de monitoreo, de seguimiento de las distintas intervenciones que desarrollamos y también para la recolección de información, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a revisar aquí algunos elementos breves, ¿cierto? Pero que son concretos que nos sirven para poder ir revisando y contando con este piso mínimo en torno al elemento del indicador. Entonces, reiterar un poco la necesidad de utilizar los indicadores para generar datos que permitan en algún momento practicar, ¿cierto? O desarrollar comparaciones entre un punto inicial, un punto final, o entre distintos puntos, momentos de la gestión que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, debiéramos poder contar con indicadores que estén estructurados de modo tal que puedan ser utilizados en más de un momento, ¿ya? Para que se puedan generar estas comparaciones y de esa forma aumentar la posibilidad de que esa información sea útil para tomar una decisión, ¿ya? Y ahí viene un elemento que em, de alguna forma yo quisiera resaltar y que tiene que ver con que el indicador debe ser útil para tomar una decisión. ¿Ya? Cuando nosotros construimos un indicador, pero no generamos un, eh, un paso más allá y no utilizamos esa información para generar una decisión, sea de continuar con la iniciativa o de modificar esta iniciativa, lo cierto es que el indicador no cumple la función por la cual está diseñado, ¿ya? Entonces se vuelve vital y muy relevante que entendamos que el indicador nos sirve para monitorear, nos sirve para medir, pero fundamentalmente nos sirve para tomar decisiones que estén basadas en evidencia,
ya en evidencia concreta y específica que estamos revisando y que estamos mirando. Entonces, ahí también hay un elemento que es necesario tener en consideración y poder revisar y ordenar, ¿cierto?, cuando construyamos indicadores. Y además, ¿cierto?, considerar que el indicador, en la mayoría de los casos, es un insumo también bastante relevante para la asignación presupuestaria, ¿ya? Porque el indicador nos va a dar cuenta sobre cómo estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos y si es que es necesario, por ejemplo, continuar con una asignación determinada o aumentar esa asignación o recortarla, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, también ahí hay un elemento que es importante. Hay diversos tipos de indicadores, ¿ya? No todos los indicadores son iguales y no todos se utilizan para medir lo mismo, ¿ya? Esto lo vamos a ver también en la próxima semana, pero hay algunos indicadores que se utilizan principalmente para medir el propósito de un proyecto, un programa, otros indicadores que se utilizan para medir las actividades, las tareas. Entonces, vamos a poder utilizar distintos tipos de indicadores para medir también distintas etapas de las intervenciones, ¿ya? Porque las intervenciones em, también se pueden ir descomponiendo y se pueden ir generando una cadena de alguna manera de acciones que puedan ser monitoreadas. Entonces, vamos a tener indicadores de eficacia, de eficiencia em, y de calidad. ¿Ya? El último está de más, está de hecho duplicado y no corresponde, ¿cierto? Así que no lo consideren. Eficacia, eficiencia y calidad. Hay otros también, pero que se utilizan principalmente en el sector privado, pero en el público, eficacia, eficiencia y calidad van a ser los más utilizados. El de eficacia se utiliza principalmente para revisar el grado de cumplimiento que está teniendo el objetivo que nosotros nos hemos propuesto, ¿ya? Pero sin considerar los recursos que hayamos utilizado para ese desarrollo, ¿ya? Es decir, solamente nos fijamos si es que estamos cumpliendo o no con el objetivo. Y por otro lado, el de eficiencia sí incorpora el elemento del uso de los recursos, ¿ya? Recursos entendiéndolos en el amplio sentido de la palabra y sobre no solamente recursos financieros y presupuestarios, sino también de otro tipo de recursos, ¿cierto? Entonces, el indicador de eficiencia nos va a generar una relación entre esta producción física del servicio, del bien, etcétera, y los recursos que se han utilizado para alcanzar ese nivel, ¿ya? Y ese desarrollo. Entonces, es como un poco monitorear que yo haya cumplido con el objetivo, pero también observando cómo se utilizaron los recursos en ese trayecto, ¿ya? Y el de calidad guarda relación con la capacidad de la institución para responder un poco a los desafíos que tiene el entorno. Y también van a haber indicadores que se posicionen en la perspectiva de la calidad para revisar cómo el servicio que yo estoy entregando o los bienes que estoy generando, los productos, dependiendo del área, ¿cierto? Tenga correlato con las necesidades del entorno, ¿ya? Y con los desafíos que este entorno presenta. Entonces, en ese sentido, podemos ahí combinar el uso de los indicadores, podemos utilizar indicadores de eficiencia, también de calidad, de eficacia y calidad, etcétera. Habitualmente se recomienda aquello, ¿cierto? Poder generar una medición que sea más integral y que por lo tanto vincule ahí diversos tipos de indicadores, ¿ya? Ahora, en general, bueno, vamos a tener distintos indicadores, eso va a depender mucho de la institución, del área, pero en general suelen utilizarse los de eficacia, ¿ya? Pero los de eficacia también quedan cortos porque el de eficacia mide la consecución del objetivo, pero no se centra tampoco en el uso de los recursos, ni tampoco en que ese resultado o objetivo esté en sintonía con la necesidad del medio y con el problema público que hayamos identificado, ¿ya? Entonces, por eso es que se recomienda también poder combinar los tipos de indicadores y que un mismo tributo o una misma dimensión se mida desde diversas ópticas, ¿ya? El- También, además de ver distintos tipos de indicadores, van a haber distintos ámbitos en que estos indicadores pueden utilizarse, ¿ya? Y acá principalmente vamos a poder utilizar los indicadores
en el proceso, es decir, monitorear, ¿cierto?, la ejecución o la forma que se está realizando esa ejecución antes de lograr con el objetivo o el resultado final, ¿ya? Entonces es un indicador de proceso que monitorea, que hace un seguimiento y que también, como mencionaba también Eric, me parece hace un ratito, permite generar acciones correctivas si es que fuese necesario. Así que ese indicador cuenta con harta relevancia, tiene harta relevancia. También está el indicador de producto que busca un poco monitorear más que el resultado, porque el resultado es otro ámbito, pero busca monitorear o revisar, ¿cierto?, cómo se ha gestionado el servicio que está entregando la institución. Y muchas veces también se menciona que el indicador de producto es como un primer resultado, una primera aproximación o un resultado intermedio, ¿cierto? Antes de llegar a este resultado final que pueda de alguna forma ser medido posteriormente, ¿ya? Entonces también ahí es interesante, es importante utilizar esos indicadores en ese ámbito de acción. Y luego tenemos los indicadores de resultado que eh, buscan saber, ¿cierto?, el logro que se ha tenido de este resultado y en qué condiciones eso se ha desarrollado, ¿ya? Es decir, no solamente la consecución de ese logro, de ese objetivo, sino también cómo se ha hecho y qué sintonía tiene, ¿ya?, con las necesidades del entorno, con las necesidades un poco que hayamos observado y que hayamos definido inicialmente. Ahora, para poder definir los indicadores, se vuelve fundamental previamente haber definido el resultado, ¿ya? Y eso probablemente es la etapa esencial cuando estamos hablando de la gestión por resultados, pero aunque suene muy obvio, no es algo que siempre se realiza, ¿ya? Muchas veces hablamos de gestión por resultados, pero no tenemos mucha claridad de cuál es el resultado que queremos alcanzar, ¿ya? O cuál es la dirección que queremos entregarle a la organización, a la institución, a nuestro espacio. Por lo tanto, la definición del resultado es importante y también está muy relacionada con el uso de los indicadores. Entonces, ¿cómo podemos definir este resultado? En primer lugar, considerando que el resultado y por tanto después el uso del indicador va a guardar relación con un cambio en un grupo poblacional. Y por eso es que el resultado está orientado al usuario o al público, cierto objetivo, porque tiene que ver con cómo se genera un cambio en las características, en las condiciones de vida, en las cualidades, etcétera, de el grupo poblacional con el que estamos trabajando. Ahora, ese grupo poblacional también podría ser interno en la organización cuando estemos hablando de casos o de unidades de departamentos cuya razón de ser sea entregar un suministro interno en la institución y no necesariamente en contacto con el medio, ¿ya? Pero ahí debiésemos tener siempre la perspectiva, en el horizonte debiese ser que estamos generando un resultado asociado a una porción o un espacio de la población. Así que ese es uno de los primeros elementos que hay que tener en consideración y por tanto ahí también implica una reflexión necesaria, ¿ya? Porque hay que delimitar ese espacio de la población y hay que caracterizarlo también y por tanto después definir qué es lo que queremos cambiar de ese grupo, qué es lo que queremos lograr en ese grupo, ¿ya? Em, y también, y eso también relacionado a los indicadores, ese cambio debe estar delimitado, ¿ya? Debe generarse en un tiempo y en una magnitud específica, ¿ya? No podemos nosotros generar un indicador que no tenga tiempo asociado y tampoco un resultado que no tenga tiempo, ¿ya? Sino que tiene que estar delimitado, tiene que estar en un periodo específico, ¿cierto? Algo que nos permita también generar un monitoreo efectivo, ¿ya? Em, y en ese sentido, también se relaciona harto con la ejecución o la elaboración de las metas, ¿cierto? Que también presentan ciertos periodos específicos para generar el monitoreo y para aplicar el indicador, ¿ya? Y en ese sentido, cobra ahí una relevancia importante poder centrarse también en esos aspectos. Y por cierto que es importante poder caracterizar el grupo con el que estamos trabajando.
¿ya? Sea interno, sea externo. No podemos perder de vista aquello porque eso podría generar un cambio en el resultado que queremos lograr. De hecho, debiese generar un cambio en el resultado que queremos lograr. ¿Ya? No va a ser el mismo resultado dado que los grupos de la población son diferentes. ¿Ya? Entonces, el resultado que nosotros queremos lograr en un espacio determinado puede ser distinto a otro y eso está bien, ¿ya? Pero lo importante es poder definirlo y declararlo de esa manera. Así que ahí también hay un elemento importante de tener en consideración. Otro elemento importante para definir el resultado y muy de la mano también con caracterizar al grupo de la población y entender a la población objetivo con la que estamos trabajando, tiene que ver con mirar o revisar cuál es el problema público que estamos enfrentando. ¿Ya? Eso también es una forma en que nosotros podemos ir definiendo el resultado que queremos alcanzar. ¿Ya? Es mirar el problema público al que nos enfrentamos y entender también que los problemas públicos son dinámicos. ¿Ya? Un problema que hoy día estaba presente puede que en un tiempo más, ¿cierto? No lo esté, o al revés, ¿cierto? Un problema que hoy está presente en la agenda puede que hace un tiempo atrás no lo haya estado también. Entonces, vamos a tener que definir el problema público con el que se relaciona la institución. Y eso requiere también harta análisis y harta reflexión, porque las instituciones en las que nos toque trabajar se van a relacionar con distintos problemas, ¿ya? Pero no todos esos problemas van a ser problemas públicos y por tanto no todos van a motivar la necesidad de generar un cambio en esas condiciones y por tanto un resultado, ¿ya? Entonces, para identificar un poco si es que el problema es público o no, eh, hay, de ahí Olavarría y varios otros autores señalan que es interesante poder fijarse en dos elementos. Primero, ¿cierto? Poder observar que el problema o que la situación que estemos analizando muestra una carencia objetiva en la sociedad, que nosotros evidenciemos que hay una carencia objetiva, ¿ya? En el espacio en el que estamos trabajando. Y, en segundo lugar, que actores que tengan cierto poder puedan tomar esta problemática, ¿cierto? O tomar esta situación, esta carencia, e incorporarla en la agenda o en el trabajo que vayan desarrollando. Entonces, eso también es relevante porque finalmente eh, nos toca trabajar con muchos problemas, ¿ya? Hay muchas problemáticas que se presentan cotidianamente en el día a día de forma estructural o de forma más bien cotidiana, ¿cierto? Pero no todas esas problemáticas motivan o requieren una movilización de recursos tal que permita o que genere un resultado determinado, ¿ya? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos, ¿cierto? En eso y poder definir el problema de manera tal que sea un problema que sea abordable también y que luego pueda ser objeto de un resultado que quisiéramos lograr y por tanto también de una medición, ¿ya? Em, Luego también aparece la necesidad, y esto lo hemos conversado también, pero de caracterizar a estos usuarios, caracterizarlos concretamente, ¿ya? Y caracterizarlos no solamente en perspectiva de lo que hoy día los constituye, ¿ya? De lo que hoy día son, sino también de, por ejemplo, qué es lo que queremos cambiar en esta población, ¿ya? O qué atributo queremos lograr en esta población, en este grupo de la población con el que estamos trabajando, ¿ya? ¿Qué necesidad, por ejemplo, condición, problema existe que esté motivando la acción de determinada institución y que requiere la atención del Estado a través de sus instituciones, del municipio, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí es importante definir alguna característica de este grupo que sea posible modificar, porque eso es lo que queremos lograr cuando estamos hablando de resultados, ¿cierto? Modificar alguna característica, modificar alguna, algún elemento que aparezca en este grupo poblacional con el que estamos trabajando. También es importante revisar, por ejemplo, quiénes, o en quiénes, más bien, en quiénes queremos que cambie esta situación, ¿ya? Y delimitar aquello, porque no podemos abarcar toda la población, no podemos abarcar, si estamos trabajando con, por ejemplo, en la comuna,
sería interesante también poder focalizar ese resultado. Entonces, em, revisar también cuál es el segmento de la población que va a experimentar este cambio, que va a generar de alguna manera esta modificación en eh, el problema que ha presentado, ¿ya? Y también identificar cuál es el cambio que nosotros queremos lograr. ¿Ya? Y ahí se vuelve fundamental la definición, o sea, esa es como la pregunta clave para definir el resultado, ¿ya? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que nosotros queremos modificar? em, ya sea incrementar, disminuir, eliminar, generar, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿cuál finalmente va a ser este elemento que nosotros vamos a abordar y del cual nos vamos a hacer cargo en este trabajo que estamos desarrollando y en esta movilización de recursos institucionales también, ¿ya? Y por cierto, que también es relevante, y esto es muy asociado a la lógica de definir el resultado y el indicador, poder revisar la magnitud y el tiempo en que vamos a expresar este resultado, ¿ya? En qué momento vamos a poder hacer estas mediciones? ¿Cómo las vamos a hacer? Eso también es un elemento importante cuando estamos hablando de la definición de resultados, ¿ya? Esos son algunos elementos que nos van a permitir, o algunas preguntas, yo creo que son preguntas, interrogantes que nos podemos hacer cuando estemos pensando en generar un resultado, ¿ya? Obviamente que uno puede generar otras estrategias, no hay una receta mágica que nos permita generar el resultado, pero sí algunos pasos o algunos elementos que uno pudiese desarrollar, ¿ya? Y esto en perspectiva de cumplir con algunos elementos o cumplir con algunos lineamientos también. Entonces, uno genera un resultado, ¿cierto? Para generar un cambio en estas condiciones de vida de la población. O sea, esa debiese ser como la motivación final, ¿ya? Así lo plantea también instituciones que intentan monitorear eso como a nivel central, la Dirección de Presupuesto, entre otras. Y muy de la mano con eso también eh, está, ¿cierto?, esta idea de que podamos seguir algunas recomendaciones o algunos lineamientos generales, ¿cierto?, que nos permitan acercarnos, aproximarnos a esta mirada de el resultado y la gestión por resultado. Entendiendo también que es un elemento que es complejo de gestionar. Ya no es un elemento tan sencillo, no es un elemento que vaya a transformarse de la noche a la mañana, sino que requiere un periodo específico, un periodo amplio de transformación y una transición desde modelos distintos que pueden tener las instituciones o las organizaciones. Entonces, en ese sentido, aparecen algunas recomendaciones en relación a no solamente a la elaboración de indicadores, a la elaboración de resultados, que de pronto son elementos que uno puede encontrar más fácilmente, ¿cierto? O puede seguir algunos pasos determinados para poder armar estos indicadores, armar este resultado, sino que más bien son recomendaciones orientadas a poder revisar que lo que estemos haciendo cumpla con ciertos criterios de calidad, ¿ya? Y ahí surgen algunos elementos basales, ¿cierto? Que van a ser relevantes. Em, Particularmente en el Estado, a nivel central, mirándolo a nivel central, se utiliza las normas ISO, ya que también ocurre a nivel, de hecho surgen en el espacio privado, ¿cierto? Pero se extrapolan a el sector público, particularmente la norma ISO 9001 del 2015, lo que hace es establecer requisitos, ¿cierto?, de calidad que todas las instituciones públicas debiesen cumplir, ¿ya? Para asegurar la satisfacción de sus usuarios. Esto está pensado desde la lógica privada, entonces en algún momento se pensaba en clientes, pero estamos hablando del espacio público, de intervenciones públicas, por tanto, lo pertinente, ¿cierto?, tiene que ver con el trabajo con la comunidad, con los usuarios. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa satisfacción de esas necesidades? Además de todo lo que hemos conversado, aparece esta norma ISO 9001 que lo que hace es gestionar o de alguna manera aproximarnos a el desarrollo de ciertos estándares de calidad, ¿ya? Que nos permitan de alguna manera que la institución, que la organización se ajuste a estos criterios y que de esa forma
pueda avanzar en una línea común. ¿Ya? Acá la mayoría de las instituciones a nivel central han abordado este elemento y se han acogido a esta norma. No todos se han certificado en esta norma, lo pudiesen realizar también, pero sí al menos han intentado avanzar en línea de poder incorporar lo que ahí se señala. ¿Ya? Y lo que se recomienda entonces, o cómo se ha ido institucionalizando esto a nivel central, tiene que ver con varios componentes, pero por ejemplo, con generar una identificación de los procesos claves o de los procesos críticos también de la institución, el establecimiento de indicadores, que pueden ser indicadores de distinto tipo, el indicador de desempeño, etcétera. Muy de la mano con eso también la implementación de planes de mejora, ya, a partir de lo que emane de estos indicadores, generar planes de mejora que diseñarlos, implementarlos, que permitan de alguna manera avanzar hacia mayores estándares de calidad en las instituciones públicas. Y para avanzar en esos estándares también cobra harto sentido la necesidad de formar y capacitar a las personas en las organizaciones, ¿ya? Que es un elemento que muchas veces está planteado en términos teóricos, está planteado en el papel, pero que en la práctica quizás no se lleva tanto a la acción o no hacemos un seguimiento de la efectividad de estas capacitaciones y formaciones. Entonces, cuando hablamos de calidad, también hablamos de formar y de capacitar a los funcionarios, a las funcionarias en las instituciones públicas. Y por eso también es que se ha incorporado en algunos casos en los compromisos de la alta dirección pública, ¿cierto? En los convenios ADP, donde también se intenta incorporar o plasmar, en algunos casos, no en todos, este cumplimiento de ciertos estándares de calidad para que estemos focalizando nuestro actuar en el resultado y por tanto también en la forma en que este resultado está llegando a las personas, ¿ya? Porque cuando ponemos el foco en la calidad, no nos enfocamos solo en este elemento más bien burocrático, bueno, sino que avanzamos un paso más allá. Y por eso es que también se vincula, ¿cierto? Y que se ha incorporado, se han hecho algunos esfuerzos en esa materia, en poder incorporar la gestión de la calidad e incorporar algunos lineamientos generales como es esta norma ISO, que tiene algunas relaciones importantes y que fortalece ese desarrollo de las instituciones, ¿ya? Obviamente hay también otras recomendaciones, esta es solo una recomendación que integra el sistema de gestión de la calidad, pero hay otras también recomendaciones que pudiésemos desarrollar para poder gestionar la calidad y para poder acercarnos a los resultados, ¿ya? Pero en general, esta es una de las que se utiliza bastante en el sector público, como les digo, también obviamente en el sector privado surge de ahí, pero se traslada al sector público en este proceso de la modernización del Estado, se traslada, entonces también se han integrado algunos enfoques que buscan aproximarnos más a este desarrollo del resultado, pero desde la mirada de la calidad también. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, nos quedan algunos minutitos todavía, así que si alguien tiene alguna consulta, duda, reflexión antes de finalizar la clase. Hemos visto hartas cosas igual, yo creo que em, no, estos elementos que quizás muchos de ustedes los manejan, quizás para algunos son nuevos, ¿cierto? Porque como decíamos al inicio, hay una diversidad importante en este grupo y eso es muy enriquecedor. Pero lo que también yo les invito ahí es a poder reflexionar, ¿cierto? Como las prácticas que vamos desarrollando en el cotidiano se aproximan a cumplir con ciertos estándares de calidad y por tanto se aproximan al cumplimiento de ciertos resultados institucionales, ¿ya? Eso también es como un poco la invitación, a generar esa reflexión y a revisar cómo podemos también ir mejorando cotidianamente el accionar, también en elementos estructurales, por cierto, que los conversábamos también harto, em, pero eso principalmente. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, duda antes de finalizar, o todo bien hasta ahora, ¿sí? Ya. ¿Ninguna duda, consulta, algo que quisieran señalar antes de finalizar la clase? Ok, gracias Luis. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, Mitzi.
Bueno, quedamos a disposición también en caso que surjan más dudas después, ya en la medida que vayan revisando el material, el contenido, ahí pueden surgir algunas consultas y lo vamos revisando, ¿ya? Perfecto, súper, excelente. Bueno, muchas gracias a usted.